Hola hermanos, ¿cómo están? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por otro día más de vida. Otro día donde podemos contemplar sus misericordias. La verdad que le doy gracias al Señor por el privilegio de poder volver a compartir una porción de su palabra con cada uno de ustedes. Quiero tomarme un momentito para darle gracias a cada uno de ustedes, a aquellos que ven los videos. Les pido disculpas porque muchas veces no concordamos con los horarios, pero le doy gracias a cada uno de ustedes. La verdad que este es el tercer video que hago y no es fácil porque uno predica la palabra, pero predica con el temor del Señor, sabiendo que si uno suelta una palabra equivocada puede hacer confundir al hermano. Pero la verdad que cuando es algo direccionado por el Espíritu Santo de Dios, sale todo conforme como Él quiere. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, por sus oraciones. La verdad que es un momento de gran bendición para mi vida. Por eso quiero compartir cada palabra que el Señor pone en mi corazón, para que realmente seamos edificados. Amén. Estamos en un tiempo donde realmente necesitamos nutrirnos de la palabra. Así que si el Señor me palabra en el corazón, hermano, no talle, porque es el mejor momento. Amén. Quiero compartir un versículo de la Biblia que se encuentra en San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Fue esta palabra la que me llevó al mensaje de hoy. Lágrimas de arrepentimiento. Amén. Son esas lágrimas de arrepentimiento las que el Señor quiere. Amén. Muchas veces nosotros, estando en la presencia del Señor, que es algo maravilloso, es algo que uno tiene que sentir, es imposible de expresar en palabras, muchas veces nos quebrantamos. Pero existe cristianos que lloran por pérdidas, ¿sí? Está claro que muchas veces uno mismo llora por cosas del pasado, por cosas que hemos perdido, por personas, ¿sí? La verdad que es algo importante en nuestra vida que tenemos que entender, que nosotros también tenemos que llorar para pedirle perdón por nuestros pecados al Señor. Muchas veces lloramos por esto, por lo aquello, pero casi nadie llora por algún pecado cometido. Amén. Son pocas las personas que dicen, sí, estoy equivocado, necesito el perdón de mis pecados, pero ninguna se humilla, ¿sí? Lloramos por cosas vanas, por cosas que queremos, por cosas que ni siquiera necesitamos, cuando el Señor nos da realmente todo lo que realmente necesitamos para seguir. Algo muy importante que quiero tocar, la verdad que esto lo llamé el bendito dolor. Amén. Esta palabra se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. La verdad que le doy gracias al Señor porque esa tristeza que Él causó en estos tiempos en mi vida me llevó al arrepentimiento para alcanzar nuevamente mi salvación. Porque sin darme cuenta yo me estaba perdiendo. ¿Sí? Le voy a contar mi proceso. Tuve casi 2 años en un centro de rehabilitación cristiano. La verdad que fue de tremenda bendición para mi vida. Pasé como estudiante, luego fui líder, lideré a decenas de jóvenes que los saludo. La verdad que están siempre en mis oraciones. También pasé a ser director y luego misionero, ¿sí? Luego de que pasó un tiempo, de que muchas cosas sucedieron, fueron muchas responsabilidades para mi vida, por mi culpa tuve una recaída. Reconozco, hoy llegué a un punto determinado de madurez en decir que sí, yo me equivoqué a querer hacer las cosas por mi fuerza
olvidándome que todo, absolutamente todo lo que hagamos, se hace con la fuerza del Señor. Amén. Entonces el año pasado fue una de mis recaídas, la cual fue una de las peores. Es tremendo porque hubo un momento donde estaba totalmente profetas, pastores, todo, congregaciones enteras. Wow, Brian, cómo el Señor te usa, que esto, que el otro. Y cuando caí, no quedó nadie. Amén. Que el Señor la bendiga a cada uno de ellos. Pero a lo que voy es que a causa de mi desolación, a causa que el Señor me volvió a llevar al desierto, fue donde me volví a enamorar de Él. Fue donde este proceso, esta tristeza que el Señor causó en mi vida, me hizo reconocer que yo estaba equivocado. ¿Sí? ¿Por qué lo digo a esto? Porque realmente me estaba perdiendo. Sin darme cuenta, ya era cometer un pecado, era cualquier cosa para mi vida, era normal. ¿Sí? Es tremendo cómo realmente cuando uno peca y no se arrepiente, el pecado se hace natural en nuestra vida y eso no tiene que suceder. Eso no tiene que suceder, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que vivimos una vida realmente, una muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pecamos, realmente tenemos que tener ese arrepentimiento genuino, donde vamos a la presencia del Señor y no a pedirle cosas vanas, sino a decirle: Señor, me he confundido, necesito el perdón de mis pecados. Pero necesitamos un arrepentimiento, y eso con lágrimas. Muchos seguramente se van a preguntar: ¿cómo puede ser que este sinvergüenza, que hace meses estaba revolcado en la inmundicia, ahora predica la palabra? Escúchame bien algo. Porque mientras muchos estaban juzgándome, yo literalmente, estando acá, de rodillas en el suelo, lloraba por el perdón de mis pecados. Es algo tremendo, hermano, cuando nosotros realmente lloramos por el perdón de nuestros pecados. Es cuando el Señor, la misericordia del Señor se manifiesta en nuestra vida y nos vuelve a poner por cabeza. ¿Sí? Es momento que tomes el lugar que el Señor quiere en tu vida. ¿Sí? Cuando el enemigo te agarra, ¿dónde vas a estar? En el suelo. Pero el Señor te ha levantado para que realmente seas cabeza y no cola. Amén. Importante, hermano, que si el pecado que cometiste no te hace sentir mal, es porque el Espíritu Santo no está en vos. Es así, porque quien trae convicción del pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora en mí, hay algo más que está ocupando ese lugar. ¿Sí? Quiero darle también un ejemplo acerca que el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. ¿Sí? Se aparta de nosotros. Un ejemplo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Un ungido de Dios. Un rey. El Espíritu Santo del Señor se apartó de él. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Sí? ¿Por qué se aparta el Espíritu de Dios? El cual nos ungió, el cual nos bautizó. Por la desobediencia. ¿Sí? Es algo muy importante, hermano, que tenemos que entender. Que tenemos que estar en obediencia. El principio es creer en el Señor. Amén. Y eso es un don del Señor. Eso es un regalo precioso del Señor. Pero luego de creer, hay que cumplir con ciertos mandamientos. Amén. Cuando perdemos la cobertura del Señor, el enemigo nos va a zarandear como Él quiere. No va a llevar de acá para allá, hermano. Porque perdemos la cobertura del Señor. El cristiano que peca y no siente dolor está en un grave problema. Estamos en un grave problema
Si yo cometo algo que sé que está mal y lo sigo practicando y no me arrepiento, estoy en graves problemas. Déjame decirte que ya dejé de ser cristiano. Sí, es así. Porque el Espíritu Santo no mora en mí, sino que otro espíritu tomó el control de mi vida. Un espíritu de inmundicia. Porque al estar en la inmundicia, ¿qué vamos a tener? Amén. Cuando realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, Él tiene que traer convicción del pecado. Si yo cometo pecado y no me arrepiento, automáticamente el enemigo toma total autoridad sobre mi vida. Amén. Algo también acerca que el Señor habla acerca del espíritu inmundo que vuelve. Es así, hermano. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos hace libre. Nos hace libre. Pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados viéndote cómo creces, cómo realmente el Señor te usa, cómo realmente estás limpio. En esa palabra dice que el Espíritu vuelve y ve cómo está todo ordenado. ¿Sí? Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo que está revolcado en la inmundicia. ¿Sí? A lo que yo voy es que ese espíritu busca otros 7 peores y entrando en uno, el postrado estado de esa persona es peor, dice su palabra. ¿Por qué vemos hermanos que realmente están pum para arriba, pero luego pum para abajo? Porque descuidaron realmente la presencia del Señor. Quiero compartir un capítulo de Salmo que habla acerca de la purificación. Amén. Capítulo 51 de Salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, es algo muy importante reconocer que estamos confundidos. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, hermano. Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Hasta ahí quiero leer, hermano. Es algo muy importante, hermano, que cuando nosotros pecamos, no nos tenemos que apartar. Muchas veces, cuando nosotros nos confundimos, llegamos a ser hijos pródigos, ¿sí? Que nos apartamos, nos revolcamos, hacemos cualquier cosa, pero nunca nos arrepentimos. Seamos como el hijo pródigo que dijo, reconoció, entró en sí y dijo, sí, estoy mal. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que llamarme tu hijo. Pero ¿cómo vemos que el Señor? ¿Cómo nos espera el Señor? Con los brazos abiertos. Para que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. De eso se trata. No solamente llorar por cosas vanas, por cosas que no necesitamos, sino realmente llorar por el perdón de nuestros pecados. Para llegar a un arrepentimiento y salvar nuestras almas. Amén. Quiero tocar también una de las personas que ha llorado amargamente. ¿Sí? Esta persona es Pedro. ¿Sí? En San Lucas, dice la palabra del Señor, capítulo 22, versículo
61, dice la palabra del Señor. Y Pedro dijo, hombre, no sé. Si Pedro niega a Jesús. Perdón. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acercó se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargadamente. Después de haberle fallado al Señor, Pedro lloró. Luego de haberlo negado, aquel que estuvo con él, aquel que vio cómo lo hizo caminar en las aguas, aquel que vio señales y prodigios, lo negó. Y no solamente una, sino que 3 veces, y en una maldició. Pero vemos cómo Pedro, conmovido con lo que había hecho, lloró amargadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Llorar amargadamente porque le hemos fallado al Señor. Jesús vio el arrepentimiento de Pedro y lo perdonó. La misericordia de Dios es grande. Es grande. ¿Quién fue el primer pastor? Díganme ustedes. ¿A quién le preguntó Jesús luego de resucitar? Porque tenemos un Jesús vivo, no un Jesús muerto. ¿A quién le preguntó si lo amaba 3 veces? ¿A quién Jesús le dijo, apacienta mis ovejas? Fue a Pedro. Porque él vio que tuvo un arrepentimiento genuino y lloró. Entonces, el Señor lo perdonó. No solamente lo perdonó, lo purificó, lo limpió y lo puso por cabeza. Y es así como nosotros tenemos que hacer. Acercarnos al Señor para que nos limpie, nos purifique. Y que realmente nos use para su gloria. Amén. Es así, hermano. Es así como tenemos que hacer, hermano. No hay nada, absolutamente nada que el Señor no pueda perdonarte. Deja de creer esas mentiras del enemigo. A través de la sangre de Jesucristo de Nazaret hay limpieza de absoluto pecado. Amén. Quiero tocar otro punto también que se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Este es el tiempo donde el enemigo usa el temor en nuestra vida porque nos enfocamos en un insignificante virus que puede matar nuestro cuerpo, olvidándonos de aquel que puede mandar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma al infierno. Entonces, es momento que tengamos que rendir cuentas al Señor. Es momento, hoy compartí esa palabra hoy a la mañana. La verdad que el Señor nos llama a ponernos a cuenta. Vos sabés que estaba preparando un lindo mensaje de bendición. No quiere decir que este no sea de bendición, pero estaba preparando otro mensaje. Pero el Señor lo cambió y eso no me dejó dormir. Entonces, ay de mí, dijo el apóstol, si no predico el evangelio. Ay de mí, si yo digo lo que yo quiero. Si el Señor pone una palabra en tu corazón, decila. Porque esto es lo que quiere el Señor. Que se arrepienta, su pueblo se arrepienta. ¿Sí? Quiero terminar con este versículo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanco como la lana. Es así, hermano. Es así que nosotros nos tenemos que acercar para recibir realmente purificación, limpieza de nuestros pecados.
Es momento que nos pongamos en cuentas con el Señor. Amén. Y lloremos delante de su presencia, no por cosas vanas, sino por el arrepentimiento genuino que necesitamos hacer cada uno en nuestra vida, todos los días, hermano. Amén. Que el Señor te bendiga, que realmente entiendas que es momento de acercarnos al Señor para recibir total restauración. No solamente para vivir una vida libre, no solamente para vivir una vida de gozo, sino que también para ser salvos. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y me gozo por cada uno de ustedes. Los saludos a cada uno de ustedes, saludos de Santa Fe, Argentina, y mis bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.